El Señor les bendiga. Y sí, Deuteronomio es un texto muy importante. Toda la escritura es importante a nivel general, pero cuando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hacen referencia a la ley del Señor, a como he dicho en la ley, usualmente eso es una mención al libro de Deuteronomio, y así es de ahí la importancia de estudiar este libro, que lo hemos venido estudiando de acuerdo a una tríada, a tres elementos que vale la pena recordar: el escuchar, el aprender y el poner por obra. Tres elementos que hemos ido viendo en el texto que trabajan de la mano, que van ahí unidos: la importancia de escuchar la palabra de Dios, la importancia de aprender la palabra de Dios, pero la importancia de vivir la palabra del Señor. Y hemos mencionado cómo estos tres tienen que trabajar juntos, que simplemente escuchar o simplemente aprender no es suficiente, pero que no podemos vivir si no escuchamos y aprendemos. Entonces tenemos que hacer todo el proceso allí. Deuteronomio capítulo 9, versos 1 al 6, y si usted nota ahí en las diapositivas: vivir en justicia y rectitud. Leo la palabra del Señor en favor de todos. Oye, Israel, hoy pasas el Jordán para entrar a desposeer naciones más numerosas y fuertes que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta los cielos, a un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los que tú conociste y oíste decir: ¿quién enfrentará a los hijos de Anac? Pero hoy sabrás que Yahvé tu Dios es el que pasa delante de ti, fuego consumidor. Él los destruirá y Él los someterá delante de ti para que tú los puedas desposeer y exterminar en breve, tal como Yahvé te habló. Cuando Yahvé tu Dios los eche de tu presencia, no pienses en tu corazón diciendo: por mi justicia me introdujo Yahvé para poseer esta tierra, porque debido a la perversidad de estas naciones es que Yahvé las expulsa delante de ti. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que entras a poseer la tierra de ellos, sino por la perversidad de estas naciones es que Yahvé tu Dios las expulsa delante de ti, a fin de confirmar la palabra que Yahvé juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entiende pues que no por tu justicia Yahvé tu Dios te da esta buena tierra para heredarla, pues eres un pueblo de dura cerviz. Este texto, pues, tiene poco sabor a vivir a justicia y rectitud, si uno simplemente lo piensa así inicialmente, pero es un llamado a hacerlo, y eso es lo que queremos ver. El texto comienza con ese oye Israel, misma expresión del capítulo 4, verso 1, o del capítulo 6, verso 4, que es la oración que hemos mencionado como la oración importante de Israel, Shema Israel. Eso es lo que comienza diciendo el texto: oye Israel. Escucha, presta atención a lo que viene. Hoy, dice el texto, ¿sí? Hoy pasas el Jordán. Literalmente el texto no dice hoy. El texto dice: el día que pases el Jordán para entrar a desposeer. Entonces, esto es algo que ellos tienen que tener presente para el día que efectivamente entren en la tierra prometida. Recuerden que Moisés está dando este discurso, esta serie de discursos, son 5, antes de que el pueblo pase el Jordán. Entonces, el hoy del texto es el hoy de la conquista, el hoy de cuando ya estén en la tierra. Para desposeer, la expresión acá habla de la herencia de la tierra, para quitar la herencia de estas naciones. El día que llegues a poseer algo que oficialmente no era para ti, que no te pertenecía, pero que Dios te está dando. Naciones que, se recuerda, eran más numerosas y más fuertes que tú, ciudades grandes, amuralladas hasta los cielos, un pueblo grande, los hijos de Anac, los gigantes. Yo les he comentado que cuando yo era niño, adolescente también en la iglesia, y leía la escritura y pensaba en Israel, yo me imaginaba que Israel era la nación más poderosa del mundo en esa época. Y al estudiar un poco de la historia uno se da cuenta que no lo era, que Israel no era una nación ni numerosa ni poderosa. Y aún así, el texto nos indica que Dios le dio la herencia, le dio este territorio como su propiedad, no por su capacidad, sino porque Dios era su Dios. Y eso es lo que el texto en esta noche comienza recordando.
El día que pases el Jordán para quitarle la herencia a estas naciones, tienes que recordar, estas naciones son más grandes que tú, son más fuertes que tú. Te preguntas, ¿quién los enfrentará? Pero, si continuamos en el verso 3, la expresión hoy, nuevamente, el hoy de cuando ellos ingresen a esta tierra, el hoy de la conquista, sabrás. Y esta palabra es importante para nosotros. Este verbo saber, aquí, conocer, es experimentar, es vivir. ¿Sí? Es el conocimiento que se da por verlo, por vivirlo, por participar de eso. Entonces, hoy sabrás, experimentarás que Yahvé, tu Dios, es el que pasa delante de ti. Dios es el que va delante del pueblo. Hace no mucho escuchaba parte de una enseñanza en internet, ahí pasando por las redes sociales, y la persona que estaba predicando hablaba de, hay gente que cree que puede ir delante de Dios, y es como si Dios nos tuviera que perseguir. Pues, aunque sea el texto en Deuteronomio, da la sensación de que esto es posible, de que a veces uno puede caminar sin ir detrás de Dios. No porque Dios nos persiga y no nos siga el paso, sino porque uno puede no estar siguiendo el paso del Señor. Para que Israel posea esta tierra, el pueblo debía experimentar el hecho de que era Dios quien iba delante de ellos. Era Dios quien les estaba abriendo el camino. De ahí que muchas veces cuando nosotros oramos por alguien, una de las cosas que le pedimos a Dios es, Señor, ve delante de esta persona. Abre el camino. Señor, pasa delante de esta persona. Porque si vamos detrás de Dios, no importa el ritmo, no importa el dónde, estamos seguros. Si vamos detrás de Dios, si vamos siguiendo el paso de Dios, no importa lo difícil que se vea el entorno, sabemos que vamos por el camino correcto. Si pensamos en la vida del creyente no es una vida libre de dificultades, y eso nos lo recordaron hace poco. Es una vida en la que se vive con aflicción, pero seguimos consolados por Dios porque vamos con Él. Si caminamos con Dios, la aflicción, aunque sea parte de la vida, no es un fin, porque el fin es Dios, porque el destino es Dios y porque el camino es Dios. Entonces debemos caminar con el Señor. Israel debía experimentar que Dios iba delante de ellos como fuego consumidor. Y entonces Moisés les dice, no ustedes, Él, Dios, los destruirá. Él los someterá delante de ti. Ah, claro, cuando Él los destruya, cuando Él los someta, entonces sí, tú los puedes desposeer y los puedes exterminar, tal como Yahvé te habló. Cuando Él actúe, cuando Dios actúa, nosotros vencemos. Somos victoriosos no por nuestras capacidades, somos victoriosos porque Él vence. Y entonces en su victoria nosotros vencemos. Israel iba a entrar a una tierra especial. 40 años en el desierto. Iban a ciudades que son protegidas, amuralladas, mejor organizadas, con gente más poderosa que ellos. Y ahora Israel va a disfrutar de esto, no porque tengan la capacidad, sino porque Dios tiene la capacidad. Porque Dios es el que les permite a ellos desposeer y exterminar. Porque es Dios quien está destruyendo al enemigo, es Dios quien está sometiendo al enemigo. Porque Dios así lo había dicho, tal como Yahvé te habló, lo que el texto nos indica. Entonces, verso 4. Cuando Yahvé, tu Dios, los eche de tu presencia. Otra vez, recordemos, es Dios quien hace la obra. Cuando Yahvé, tu Dios, los eche de tu presencia,
no pienses en tu corazón. Ahora, si uno quiere ser literalista, legalista, lo que sea, leguleyo, uno puede pensar, pero hombre, uno no piensa con el corazón, uno piensa con la mente. Aquí la expresión, y recordemos que el corazón es lo profundo del ser, aunque sea en hebreo lo entendía así, como lo que hay en la profundidad de la persona, es no albergues, no des espacio en tu ser, en la profundidad de ti. No permitas, ¿sí? No te vendas a ti mismo la idea, no pienses diciendo, por mi justicia me introdujo Yahvé para poseer esta tierra. Y acá hay un elemento particular, ¿sí? A veces, cuando las cosas comienzan a irnos bien, y posiblemente en los términos en los que el mundo considera que es irnos bien, comienza uno a sentirse, es que soy yo, es por mí, tanta capacidad, tanta sabiduría aquí reunida. No, no podemos ceder ante la idea que somos nosotros. Es Dios obrando en nosotros, obrando por nosotros. Entonces Israel debe recordar, no pienses en tu corazón por mi justicia. La justicia en el Antiguo Testamento es uno de los atributos de Dios. Dios se presenta a sí mismo como un Dios justo. Y entonces acá esta palabra es el reflejo de quién es Dios. Es como si Israel pensara, es porque yo reflejo a Dios que Dios entonces me introdujo en la tierra. Como yo soy tan bueno, soy tan buena imagen y semejanza de Dios, ahí no le quedó otra alternativa que meterme en la tierra. Y Dios le dice a Israel, no, no es por tu justicia que estás poseyendo esta herencia. No es por tu justicia que tienes derecho a esta tierra. Es por la perversidad de estas naciones que Yahvé las expulsa delante de ti. No es porque tú seas bueno, es porque ellos son muy, muy malos. La expresión para perversidad hace referencia a alguien que es malvado. Ezequiel, capítulo 5, en el verso 6, utiliza una descripción para la persona perversa, haciendo referencia a Jerusalén, la ciudad que fue puesta en medio de todos. Dice Ezequiel 5:6, pero ella se rebeló contra mis normas, con más malicia que las otras naciones, despreció mis leyes más que los países que la rodeaban. Sí, rechazaron mis normas y no vivieron conforme a mis leyes. Esa es la perversidad. Algunas versiones lo traducen como la impiedad, que es ser perverso, que es ser impío. Ser impío, ser perverso, es rebelarse contra las normas de Dios, rechazar el vivir conforme a la ley de Dios. Recuerda nuestra triada: escuchar, aprender y vivir. Cuando no vivimos conforme a la palabra de Dios, estamos siendo impíos, estamos siendo perversos. Y entonces Israel debe saber, no es porque ellos sean justos, aunque son llamados a ser justos, a reflejar a Dios, es porque las otras naciones son perversas, rechazan, se rebelan contra las normas del Señor. Debemos recordar en todo el tiempo, vivimos en un mundo que se rebela contra las normas de Dios. Vivimos en un mundo que rechaza la ley de Dios. Un mundo que llama bueno a lo que la Escritura dice es malo. Y nosotros no podemos vivir así. Debemos luchar cada día por esto, para no ser como el mundo, rechazando la voluntad de Dios. Y vuelve y se lo dice, no es por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón. Entonces la palabra rectitud es sinónimo de justicia. A veces en el Antiguo Testamento se utiliza una por la otra. Es obrar conforme a lo moral. Entonces la justicia refleja a Dios
La rectitud refleja el vivir de acuerdo a las normas de Dios. Entonces, cuando se dice que la persona no es por la justicia ni por la rectitud, es porque no refleja a Dios ni refleja las normas de Dios. Dos elementos que hacen parte de lo que Israel debía hacer. Pero no es por eso que ellos entraban a poseer la tierra. Es nuevamente la perversidad de estas naciones que Yahvé tu Dios expulsa delante de ti. Cuando uno ve el libro de Josué, el libro de los jueces, uno se da cuenta que parte del problema de Israel es que se amoldó a las naciones en su entorno. Dios expulsaba a esas naciones de delante de ellos porque eran perversos, impíos, para que Israel viviera en justicia y rectitud. Y Israel, en lugar de vivir en justicia y rectitud, intentaba parecerse a esas naciones que hay a su alrededor. Aún así recibieron la herencia por algo que nosotros no podemos perder de vista. Es a fin de confirmar la palabra que Yahvé juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. La promesa de Dios dada a nosotros no está anclada en nuestra capacidad, no está anclada en nuestra justicia y rectitud, está anclada en la palabra de Dios, en quién es Él. Y como sabemos quién es Él, vivimos en justicia y rectitud, porque se supone que es la respuesta a conocer a Dios, a experimentar a Dios, a saber quién es Dios. Entonces la palabra de Dios está para que reflejemos a Dios, para que vivamos conforme a lo que Él quiere que hagamos, no para ganarnos su favor, sino como respuesta al obrar de Dios en nuestras vidas. Y entonces se lo repite una vez más. Entiende. Hemos mencionado que este saber, conocer, es experimentar. Entiende, vive, experimenta, pues que no por tu justicia, Yahvé tu Dios te da esta buena tierra para heredarla. Pues eres un pueblo de dura cerviz. Israel escucha 3 veces seguidas. No es por ti, es por Dios. Esta tierra no la tienes porque tú seas bueno, es por Dios. Esta tierra no la tienes porque tú seas bueno, es porque ellos son malos y Dios los está castigando y te está dando la tierra a ti. Pero aún así debes aprender, porque eres un pueblo de dura cerviz. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno ve el cumplimiento de estos elementos. Israel era un pueblo duro. Pero cuando uno lee el Antiguo Testamento y lo evalúa a la luz de lo que uno vive, uno se da cuenta que uno es una persona de dura cerviz. Que nosotros también somos personas que nos olvidamos de vivir conforme a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces debemos entender, no es por nosotros, es por Dios. Pero si es por Dios, ¿cómo debemos vivir nosotros? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Y entonces hay 3 aspectos que me gustaría resaltar de ese nosotros. El primero de ellos es que somos llamados a depender del obrar de Dios. El Señor debe ir siempre delante nuestro. Debemos seguir a Dios. Israel no estaba en capacidad de conquistar por sí mismo la tierra. Usted y yo no estamos en capacidad de vencer por nosotros mismos. Pero le hacen a uno eco las palabras de Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Cuando uno escucha las medidas que se están tomando, cuando uno escucha más tiempo con pico y cédula, más tiempo con encierros, cuarentenas en otros lugares del país, uno piensa en, Señor, ¿hasta cuándo? Qué duro esto. En el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido el mundo. El Señor va delante de nosotros.
nos consuela en medio de la aflicción, pelea por nosotros. Hermanos, sigamos al Señor. No hay mejor camino para nuestras vidas. Lo segundo es que debemos ser justos y rectos. Y uno se puede preguntar, pues, ¿para qué pues? Si se supone que Dios lo bendice a uno no por la justicia de uno ni por la rectitud de uno, entonces, ¿para qué? Hermanos, porque lo contrario a la justicia, a la rectitud, es la impiedad. Y es la razón por la cual los impíos fueron sacados de la tierra. No hay mucho intermedio. O vivimos justo y rectamente o vivimos rechazando la justicia y la rectitud del Señor. El creyente cada día debe intentar ser justo y ser recto. Y a veces nos damos cuenta que no lo estamos siendo, ni justos ni rectos. ¿Y qué debemos hacer? Intentar ser justos y rectos. No porque compremos a Dios, no porque nos ganemos el favor de Dios. Esto no es para comprar a Dios, esto no es para ganarse a Dios. Esto no es para que Dios diga, uy, miren a Johan, tan bueno que es. No, es porque el Señor nos ha dado su amor, porque el Señor ha obrado en nosotros que la respuesta natural nuestra debe ser vivir conforme a su palabra. Vivir conforme a lo que Él ha hecho por nosotros. Reflejarlo a Él, porque Él vive en nosotros. Y eso entonces, como tercer aspecto, nos lleva a que no podemos olvidar la obra de Dios en nuestras vidas. No pienses en tu corazón. No te olvides del Señor. Usted puede pensar de usted mismo que usted se esfuerza por hacer las cosas bien. Gloria a Dios, yo espero que así sea. Pero no crea que eso es lo que lo está salvando. No crea que eso es lo que hace que Dios esté con usted. Dios está con usted porque Él le ama. Pero porque Él le ama y no olvidamos que Él nos ama, entonces vivimos para Él. Le servimos a Él, no para ganar su favor, en respuesta a su favor. La respuesta natural al amor de Dios debe ser reflejar ese amor. Al vivir, eso debe pasar en nosotros. Ahora, hemos intentado semana a semana de este estudio pensar en cómo entra Cristo acá. Vivimos en el Nuevo Testamento, vivimos después de la venida de Cristo. Entonces, ¿cómo entra Cristo aquí? Para nosotros Jesús es el cumplimiento del pacto, son las misericordias hechas por Dios. La Escritura la menciona como las misericordias hechas a David. Es el cumplimiento del pacto en Jesús. Nosotros vivimos esta ley, este Deuteronomio, lo vivimos en la persona de Jesús, en la obra de Jesús. No como un elemento legalista, no como un elemento leguleyo, no como un elemento de requisitos, sino como el disfrute de saber nuestra vida está anclada a Cristo. Pero a la par con eso, podemos pensar y debemos pensar que nuestra herencia no es un pedazo de tierra. Sí, a todos nos gustaría tener un pedazo de tierra. Pero nuestra herencia en el Señor no es una posesión por allá en el Medio Oriente. Nuestra herencia en Dios es Cristo, es el Señor mismo. En Salmo 119, en el verso 57, y Lamentaciones, capítulo 3, en el verso 24, ambos textos nos recuerdan, mi herencia es el Señor. Jesús es nuestra herencia. El autor de Hebreos, en el capítulo 2 y 3, cuando habla de entrar en el reposo del Señor, no está hablando de la tierra prometida. No está hablando del reposo como no hacer nada. Está hablando de vivir en Cristo, entrar en Cristo. Ese es el reposo. Esa es la herencia para nosotros. Y no lo ganamos por nuestra justicia o por nuestra rectitud. Lo tenemos porque Dios nos amó.
como Dios nos amó, somos llamados a vivir en justicia y rectitud. Que el Señor nos permita disfrutar de su herencia, porque Él ya cumplió su pacto, porque Él ha cumplido su palabra, porque Él nos ha amado y nosotros respondemos a ese amor. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por este tiempo, por la oportunidad, Señor, que nos regalas de estudiar juntos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recordar que eres tú quien obra, que eres tú quien va delante de nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir en justicia y rectitud delante de ti, porque te reflejamos, porque vivimos de acuerdo a tu palabra. No permitas que nuestro corazón nos engañe, que somos nosotros. Recuérdanos, Señor, que es tu obra en nuestras vidas, que eres tú en nosotros, que nuestra herencia eres tú. Bendito tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo.